buenas tardes a todos los que están escuchando y viéndonos. Otro día más de charlas. Este ciclo de charlas que el Colegio Martilleros y Corredores Públicos de La Plata ha iniciado y que ustedes pueden tener los links ya correspondientes para escuchar las anteriores. Hoy tenemos el gusto de estar presente con la doctora Sofía Martín Canalicchio, asesora de nuestro colegio departamental, y que nos va a brindar una charla referida a los contratos de locación y qué normas se utilizan. Obviamente que va a haber la normativa de los nuevos contratos, las intervenciones de los martilleros y los corredores públicos, las ordenanzas municipales, las certificaciones que hace el colegio, cómo sirven, y casos prácticos que se pueden dar durante la profesión. Lo que quiero aclarar es que la doctora, al finalizar la charla, va a contestar preguntas de orden general, no esas preguntas que tienen que ver, bueno, yo tengo un caso o le ha ocurrido a alguno de ustedes alguna cuestión que solamente deberán resolver con sus abogados. Así que es nada más que una charla que tratará de ser abarcativa para todos y aprender un poco más de lo que nos está pasando. Así que sin más preámbulos, ya es tarde, son 1:15, le vamos a dar la palabra y la bienvenida a Sofía. Mucho gusto, Sofía, por acompañarnos. Muchas gracias. Agradecerte a vos por este compromiso con el colegio. Bueno, Aníbal, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero, cualquier cosa, si no se escucha bien, por favor, avísame. Les agradezco la invitación. La idea, cuando me propusieron esta charla, y más habiendo escuchado a mis colegas anteriores, me pareció interesante brindar algunas pautas, algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la profesión, con los conflictos que se han suscitado a partir de este nuevo decreto de necesidad de urgencia que se dictó a nivel nacional y que abarca un sinfín de situaciones que se han dado y que esto genera situaciones a resolver por cada uno de los profesionales. Entonces, bueno, más allá de que se ha hablado y se habla muchísimo sobre este decreto, sobre lo que prescribe el Código Civil, sobre esta nueva ley de alquileres, que le decimos nueva ley porque no está promulgada aún, con lo cual no tiene número y aún no está en vigencia. Por eso me pareció interesante poder quizás retomar algunos conceptos que a veces uno los da por sentado, por sabido, por el devenir profesional de cada día, y que es interesante ir reflotándolos en consonancia con la normativa vigente. Entonces, para empezar, decimos que hoy en día la legislación que se aplica, los artículos que tenemos que ver y que repasar para asesorar al cliente que viene a la inmobiliaria o que se comunica con la inmobiliaria, es el Código Civil, que aún está vigente, el Código Civil que entró en vigencia en el 2016 en agosto, conjuntamente con el decreto 320 y la ley provincial que toma este decreto, la ley provincial nuestra de la provincia de Buenos Aires, que es la 15.721, que reproduce prácticamente las cuestiones que dice el decreto a nivel nacional, pero para la provincia. Este decreto abarca la mayoría de los contratos de locación que hoy están en curso de ejecución, que son los contratos de vivienda, y los contratos para locales pequeños que han sido contratados por inquilinos inscritos en el monotributo o pymes, con lo cual es la mayoría en lo que es el trabajo diario que desempeña el profesional corredor. Entonces, me parece interesante puntuar que estamos parados en esta plataforma jurídica hoy en día, más allá de que entiendo de que a diario, porque aparte me lo consultan a mí en mi estudio, surgen montones de cuestiones con respecto a la nueva ley, que quizás cuando vayamos transcurriendo algunos temas surjan, o al final de la charla pueden llegar a surgir algún paralelismo o alguna cuestión de esta nueva ley, pero, reitero, nos volvemos a fijar hoy, a posicionar en la legislación vigente. ¿Por qué? Porque esa es la que vamos a utilizar, la que van a utilizar ustedes como profesionales corredores para confeccionar los nuevos contratos de locación en este periodo, al menos hoy en día. Hoy es viernes, el lunes cuando abran su inmobiliaria, bueno, esta es la plataforma jurídica que van a utilizar y van a seguir utilizando por ahora.
¿sí? Esto cambia todo el tiempo, no sabemos cuándo se puede llegar a promulgar esta ley, con lo cual, en el mientras tanto, vamos a trabajar sobre casos que se hayan suscitado en este tiempo, en estos casi 3 meses de cuarentena, desde que salió el decreto, y el tiempo que lleve hasta que tengamos sancionada, promulgada, ya está sancionada, promulgada la nueva ley de alquiler. ¿Bien? Entonces, me gustaría empezar a hablar o a trabajar sobre los contratos. Quizás no lo voy a hacer de la misma forma en que establecimos el temario, pero vamos a ir tocando todos los temas, tratando todos los temas. Y en primer lugar, vamos a posicionarnos en los contratos que están en curso de ejecución hoy en día. Y entonces tenemos contratos que se terminan, se están terminando, se van a terminar en este periodo antes del 30 de septiembre, que es la fecha tope de vigencia del DNU 320, o sea, contratos que hoy están en curso de ejecución y que pueden llegar a finalizar con anterioridad al 30 de septiembre. Y contratos que finalizaron o finalizan en este periodo que abarca desde marzo hasta septiembre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el corredor para ir resolviendo estas situaciones que se vayan dando con estos contratos? El contrato que se termina hoy en día tiene poco. Hoy el contrato que se termina en este paraguas, digamos, de marzo a septiembre, tiene la posibilidad, porque quizás muchos interpretan como que, bueno, listo, se terminó el contrato, entonces el inquilino se puede quedar, de hecho se puede quedar, pagando el mismo valor que estuvo pagando hasta ahora, hasta el 30 de septiembre. Pero no es una obligación, sino que el decreto lo que dice es que, bueno, puede optar, pero no todos los inquilinos van a optar por esa posibilidad. Y esto es algo que sucede en la práctica. Puede ser que el inquilino diga, no, a ver, yo quiero conformar un nuevo contrato, yo tengo una buena relación con el locador quiera continuar con la relación, con el locatario, y entonces acuerden conformar un nuevo contrato de locación. Esta puede ser una posibilidad y ahora vamos a ver de qué manera, cuáles son la normativa vigente, cuáles son las ordenanzas, cómo se permite la actividad del corredor, al menos dentro de lo que es el Departamento de La Plata, Ciudad de La Plata y alrededor. O termina la relación, le termina el contrato, y el locatario dice, bueno, no, mira, no, yo no voy a continuar, desocupa, que sería una válida también, desocupa, devuelve, se termina la relación locataria-locador, se termina la obligación del fiador, el inmueble es reintegrado al locador como corresponde, bueno, se termina la relación entre estas dos partes. Esa sería otra forma de extinción de este contrato. ¿Puede ser? Sí, puede ser, claro que se puede dar. Sería lo normal y habitual fuera de lo que sería hoy en día la situación de pandemia. ¿Por qué se puede dar? Porque hoy están habilitadas las mudanzas, en principio dentro de lo que es la jurisdicción, de cada jurisdicción, con lo cual podría darse el caso y esa persona se va a alquilar a otro lado o resuelve su situación de otra manera. Pero se nos da otra situación, que es la más compleja, la situación en la cual el locatario dice, bueno, no, se termina mi contrato, se vence mi contrato, pero yo voy a optar por quedarme en esta propiedad. Bueno, esa opción la tiene que notificar fehacientemente al locador. Esto es importante. Quizás en la práctica sucede que lo pueden resolver de manera telefónica o por mail. En general, yo lo que aconsejo siempre es que de alguna manera quede por escrito esta situación. ¿Por qué? Porque acarrea un sinfín de obligaciones y de situaciones que en algún momento pueden llegar a prestarse confusión. Con lo cual, es importante que esta persona, este locatario, deje asentada su opción de quedarse en la propiedad. ¿Por qué? Porque es una opción, no es una obligación, no tiene que quedarse, sino que puede optar por ella. Y puede optar por continuar abonando el mismo canon locativo que venía pagando hasta el momento en que finalizó el contrato de locación. ¿Sí? Bueno, pero, a ver, esto no es
indeterminado. Esto tiene un plazo, como máximo hasta el 30 de septiembre, con lo cual estas dos partes van a tener que llegar a un acuerdo previo, van a tener que a principios del mes de septiembre ponerse nuevamente en contacto y decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver el futuro de esta relación contractual? ¿Sí? Si se va a hacer un nuevo contrato, si esta persona va a desocupar el inmueble, y en esta situación, si fuera ese el caso, de que hasta el 30 de septiembre va a optar por quedarse en posesión del inmueble y luego retirarse, no tendría derecho a cobrar ningún tipo de diferencia de canon locativo. Mientras ese locador, esa parte del locatario, haya abonado mensualmente el canon locativo correspondiente al mes de marzo. ¿Sí? Entonces, tenemos, vamos a retomar porque tiene como muchos pequeños situaciones posibles. Entonces, ese locatario dice, bueno, yo me voy a quedar, voy a utilizar este beneficio que le otorga a los inquilinos el decreto, me voy a quedar en posesión de este inmueble, pero voy a abonar el canon locativo, le voy a abonar el canon locativo al locador al mes, tiene la opción de abonar al mes de marzo, el canon que estaba abonando al mes de marzo de este año, ¿sí? Puede luego hacerse un nuevo contrato, una vez finalizado este plazo, hasta el 30 de septiembre, o dar por quedar resuelta la relación contractual al 30 de septiembre, y retirarse, desocupar el inmueble en condiciones, aceptarle la entrega de llaves y finalizar el contrato. Siempre durante este plazo, durante el tiempo que el inquilino esté en posesión y en tenencia del inmueble, van a subsistir las obligaciones de los fiadores. Esto es muy importante y esto es quizás una de las partes más controvertidas, porque están modificando el Código Civil, que lo principal que dice respecto de la fianza es que caduca, o se termina, o que se extingue la obligación del fiador, cuando concluye el plazo del contrato. Con lo cual acá lo estaríamos obligando un tiempo más. Depende de la fecha de finalización del contrato, podrá ser 1, 2, 3 meses, con lo que eso conlleva, ¿no? Con las obligaciones posteriores que puede acarrear la subsistencia de esta fianza. Sería de buena práctica, y es una cuestión a nivel profesional que también lo he asesorado, es notificar a los fiadores o al fiador de la opción que ha hecho el inquilino de seguir en posesión del inmueble hasta, en principio, hasta el 30 de septiembre. Sería de buena práctica, porque es importante que esté al tanto y que tome conocimiento de la situación que al momento de firmar el contrato, haciéndose cargo y responsable de las obligaciones como principal pagador y solidariamente responsable de todas las obligaciones que se firman en un contrato de locación, tenía una fecha límite, una fecha tope, y esto se ha modificado. Entonces, sería importante notificarlo, comunicarse, y acá viene, y esto lo vamos a retomar cuando veamos nuevos contratos y formas de llevarlos a cabo, el tema de la comunicación, el tema de llegar con la información a las partes, utilizando todos los medios que tenemos disponibles. Y hoy más que nunca, la parte telefónica, las videoconferencias, internet, va a ser una de las principales herramientas con las que cuenten ustedes como profesionales para continuar con la labor, ¿sí? Más que nada porque al continuar en esta situación, que parece que viene para bastante más largo que el aislamiento preventivo y obligatorio, la circulación es bastante más restringida de los clientes, de los interesados que pueda haber, ¿sí? Bueno, entonces estábamos con la forma de resolver estos contratos. Teníamos entonces este inquilino que optó por la posibilidad que le da el decreto de continuar en posesión de la vivienda, pagando, porque acá tenemos
un inquilino que va a continuar pagando, que opta por continuar en posesión del inmueble, pero pagando el canon locativo, ¿sí? Como fecha límite entonces tiene hasta el 30 de septiembre. Con anterioridad al 30 de septiembre hay que llamar a las partes, hay que juntarse en un sentido figurativo, no sabemos cómo vamos a estar en septiembre, pero hay que reunir las voluntades de las partes para ver si se continúa con un nuevo contrato o si esa persona, ese inquilino, se va a retirar. Bueno, ¿qué pasa con los que no abonan? O sea, tienen la posibilidad, porque el decreto se los permite, de continuar en posesión del inmueble sin abonar los cánones locativos. Estas personas sí van a tener que pagar estos cánones que no han abonado, aun si pagasen diferencias en los cánones. Es decir, hay gente que realiza pagos parciales porque dice, bueno, yo hoy en día, a muchas personas les pasa, les pagan la mitad del sueldo, no tienen trabajo, o hay algunos que ni siquiera les pagan el sueldo. Bueno, la cuestión es que frente a esta situación pueden optar por quedarse en posesión del inmueble sin pagar el canon locativo. Esta es, digamos, la peor situación que se le puede generar al locador, porque tiene el inmueble ocupado, no percibe el canon locativo y lamentablemente no puede iniciar el cobro ni el desalojo porque el decreto esto lo suspende hasta el 30 de septiembre, con algunas salvedades. Pero hablemos primero de la generalidad. Por ahora no se pueden ejecutar estos contratos cuando el inquilino no abona, ¿sí? Entonces tenemos el inquilino que no abona totalmente el canon locativo y el inquilino que abona parcialmente, por ejemplo, o que puede abonar un mes, al siguiente mes, que pongamos otra posibilidad, el otro mes dice, mira, no llego, no tengo, bueno, abonó un mes, 2 meses, al otro mes no abonó. En este caso, van a tener la posibilidad de establecer acuerdos de pago. Esto está establecido en el decreto y esto es importante porque hay que darle un marco de formalidad a esta situación. No es que, bueno, ya veremos en octubre, vemos si puedo pagar, si no puedo pagar, cómo lo pago. No, ahí está estipulado cómo deberá pagar estas diferencias o estos cánones locativos no abonados. Entonces, cuando no se ha abonado el canon locativo en su totalidad, o hay diferencias entre lo que debería haber abonado y lo que no abonó, va a tener la posibilidad de abonar estas diferencias, esta liquidación, en cuotas. ¿Cuántas cuotas? Va a tener un mínimo y un máximo. Puede establecerse mínimo de 3 hasta 6 cuotas, ¿sí? No pueden ser menos y no pueden ser más, pero pueden ser 4, pueden ser 5, no es necesario que sean o 3 o 6. Esto se va a dar como acuerdo, ¿se entiende? La idea es buscar una resolución a esta situación, que es este conflicto que se genera en estas dos partes. ¿A dónde van a acudir? En principio acuden a la inmobiliaria siempre y a manifestar esta situación o esta imposibilidad de pago. Serán ustedes como profesionales los que lleven a la formalidad, digamos, estos acuerdos de pago, en principio. Si no logran un acuerdo, bueno, ahí intervendremos nosotros como letrados. Pero bueno, en principio, quienes van a resolver estas cuestiones en el día a día van a ser el profesional, va a ser el corredor, ¿sí? Entonces, estos acuerdos de pago, ¿cuándo se empiezan a abonar? A partir del 1 de octubre. Entonces, en contratos donde se terminó el contrato y el inquilino, bueno, se quedó en la posesión del inmueble y le siguieron corriendo estos cánones locativos, los va a abonar en esta cantidad de cuotas, aparte la cantidad de cuotas que acuerde con el locador a partir del 1 de octubre. Mientras tanto, subsiste la obligación del fiador. O sea que, si se hace este acuerdo, se realiza, se formaliza este acuerdo, que ya muchos deberán
lo deberán haber empezado a pensar, a armar, a asesorarse, porque es algo que tienen que tener, porque es algo que va a ser muy necesario para resolver todas estas diferencias de valores que se han generado y que se están generando en este tiempo, en estos meses de marzo hasta septiembre, ¿sí? Entonces, si no sé, porque me pueden decir, bueno, pagó del acuerdo, que es algo que puede llegar a ocurrir, bueno, pagó una cuota, 2 cuotas, y ya la tercera no pagó más el acuerdo, el convenio de cuotas por la diferencia o por los cánones que no se habían abonado en su momento. Bueno, acá tenemos reiniciar toda esta situación de la ejecución del contrato con el convenio, ¿sí? Ya a partir del 1 de octubre van a volver a estar vigentes todas las disposiciones que establece el Código Civil, que tiene que ver con ejecución de contratos, con desalojo, con cobro de expensas, bueno, todo ese aparato jurídico vuelve a estar en vigencia, y lo estamos esperando porque va a ser muy necesario, obviamente, más que nada para el locador, y entonces este convenio de pago, este acuerdo de pago va a estar como anexado a este contrato y va a tener los mismos, se va a asemejar su ejecución a la de un contrato, y va a acarrear la responsabilidad de los garantes, lo cual es muy importante. Por eso, reitero, también cuando se realicen estos acuerdos, sería de buena práctica, y es de buena práctica también notificar y poner en conocimiento a las garantías de que se estableció un acuerdo con el locatario y que es alcanzado por las prescripciones del decreto actual, subsistiendo todas sus responsabilidades hasta la finalización de ese acuerdo, aun cuando se haya desalojado el inmueble y aun cuando se haya terminado el contrato y se haya desalojado el inmueble. Mientras continúe en vigencia este acuerdo y se sigan abonando las cuotas, las obligaciones de los fiadores, de los garantes originarias que habían firmado en su momento al inicio del contrato, continúan vigentes, ¿sí? Y van a poder ejecutarse en juicio llegado al caso de que no se abonen las cuotas que hayan quedado pendientes. Hay una cuestión importante, si se quiere, que tiene que ver con los intereses, que cuando, tenemos esta posibilidad de que el inquilino no haya pagado el alquiler, con lo cual, en este periodo, con lo cual estas cuotas se les va a poder adicionar un interés, pero no cualquier interés, no el interés que uno en su momento, ustedes como profesionales establecieron con los intereses punitorios y demás, sino que solamente va a poder ser un interés compensatorio, ese sería el tipo de interés que se le va a aplicar a estas cuotas, con una tasa, dice el decreto, que no puede ser más de la que establece como tasa pasiva el Banco de la Nación. Con lo cual, bueno, ahí hay una limitación, pero sí corren intereses. A quienes no se les va a poder aplicar intereses es cuando hay una deuda por una diferencia de precio, cuando el contrato venció, pero esta persona siguió abonando el último alquiler que estaba vigente en marzo de este año. Con lo cual ahí ese plan de pagos no va a tener intereses. Pero sí cuando no pagó su canon locativo, cuando dejó de abonar el canon locativo, aún estando dentro de lo que, como lo ampara, digamos, este decreto, ¿sí? Bueno, otra modalidad que se puede establecer cuando tenemos estas situaciones entre el inquilino, que se ve en esta imposibilidad de abonar, y parece tonto y parece fácil, pero a veces uno tiene que tiene que tener en cuenta cuál es la situación particular de cada inquilino
y poder ahí generar este asesoramiento y esta intermediación, que es la actividad principal del corredor, para lograr resolver esta cuestión. Entonces, bueno, una rescisión anticipada, una entrega anticipada del inmueble frente a esta imposibilidad económica que es real en la mayoría de los casos, entiendo, de inquilinos, de grupos familiares, y creo que también genera una situación digamos, de apaciguar al locador que está en esta situación, que ve este decreto, que ve los medios de comunicación y que dice, y ahora mi inquilino no me va a pagar y no puede pagarme y yo no tengo la posesión de mi inmueble y no me genera una renta. Bueno, más allá de que el decreto busca, si se quiere proteger, por eso está apuntado básicamente a lo que es vivienda familiar, proteger a las situaciones que se generen de inquilinos más afectados por la crisis y por esta situación de cuarentena. Bueno, tenemos del otro lado, ustedes como profesionales tienen las dos partes, y están en el medio y tienen al locador que dice, bueno, pero yo tengo derecho a contar con mi ingreso. Sí, es cierto, tienen el derecho, pero bueno, tenemos previsiones legales que van quizás por encima de los deseos muchas veces de los particulares de los clientes. Y es necesario explicarles esto, y me imagino que debe ser complejo, estamos todos en este tema, nosotros también asesorando y trabajando con las personas, porque muchas veces malinterpretan o no llegan a comprender bien hacia dónde apunta la ley, el decreto, la reglamentación, y bueno, nosotros también, pero ustedes básicamente como profesionales corredores tienen que buscar estas alternativas y darle alternativas al locatario para intentar resolver de la mejor manera estos conflictos que se van generando. Entonces, volviendo, imposibilidad de pago del inquilino, bueno, una rescisión anticipada, una entrega anticipada del bien. Muchas veces creo que más allá de que tienen la posibilidad de pagar en cuotas luego y de que pueden llegar a mostrar la mejor buena voluntad, muchas veces frente a la imposibilidad, la rescisión anticipada es la mejor opción, siempre que obviamente estén de acuerdo el inquilino también. Hoy en día tiene la posibilidad de, hace 2 meses no, pero hoy ya hace un tiempito, por suerte, están habilitadas las mudanzas, con lo cual abre un poco el panorama y abrió para que pudiera haber un poco más de movimiento en este sentido. Si hubiese quedado algún alquiler impago, acá podemos retomar esta situación también de hacer un acuerdo de pago en cuotas, tomando estos parámetros de entre 3 y 6 cuotas, para que el inquilino pueda saldar esta deuda, pero habiendo entregado el inmueble, ¿sí? Y ese inmueble queda disponible para alquilarlo nuevamente, y ahí volveremos a los nuevos contratos. Bueno, ¿qué pasa si tenemos otra opción? Porque este decreto da muchas posibilidades y muchas opciones. Y muchas circunstancias distintas y disímiles. ¿Qué pasa si queda en posesión del inmueble el inquilino, habiendo aún terminado el plazo de la locación, y no paga? Y no muestra voluntad de acuerdo de pago, ni de acogerse al plan de cuotas. Bueno, ahí vamos a tener digamos, creo yo que la peor de las situaciones, porque es complejo, porque fuera de esta situación especial, frente al incumplimiento de dos alquileres, del pago de 2 cánones locativos consecutivos, ya está habilitada la vía ejecutoria, la vía del desalojo previa notificación fehaciente por carta documento. Esto es de rutina, pasaba muy seguido, bueno, y esto habilita
que se pueda iniciar la acción judicial del desalojo. Bueno, hoy no se puede. Hoy no podemos ir a tribunales a iniciar ese desalojo porque este decreto nos suspendió los procesos de desalojo, el inicio y la ejecución, que es básicamente lo mismo. Con lo cual, la opción va a ser llegar a un acuerdo para el desalojo, realizar un convenio de desocupación. Esa es una opción, digamos, intermedia, si se quiere, para mediar un poco con este inquilino que aún no está pagando, y veremos después de ejecutar estos cánones que no pagó, que no abonó, después del 30 de septiembre. Intimarlo, porque, a ver, no es que el 1 de octubre se reinicia la posibilidad de acudir a tribunales e iniciar el desalojo. Previamente vamos a tener que cumplimentar con lo que dice el Código Civil, que eso está vigente, y que es notificar fehacientemente de la deuda que tiene este inquilino, notificarlo al inquilino y notificar a los garantes, a los fiadores, con lo cual esto también se puede hacer. No es que está suspendida la intimación, frente a un incumplimiento se puede intimar aún el cumplimiento de la obligación, sabiendo que esto no va a traer aparejado hoy en día el inicio de la ejecución, sino que va a ser recién después del 30 de septiembre. Pero bueno, las condiciones para iniciar el desalojo, que después cuando terminemos de verlo, lo reiteramos, pero es esto, es notificar al inquilino y a los fiadores de la liquidación que estarían adeudando con los intereses que correspondieran, ¿sí? Y bueno, y la última opción será, bueno, decir, está bien, hasta el 30 de septiembre continuarás con esta situación, a partir del 1 de octubre, acogerse a un plan de pagos. Básicamente, esta es digamos, el panorama que tiene el corredor frente a las distintas situaciones. Puede ser que haya alguna que ahora se me escapa, pero en principio traté de ver, de visualizar todas las situaciones que se pueden ir dando. Al margen de eso, teniendo en cuenta el decreto, ¿no? Al margen de eso hay un sinfín de situaciones particulares que se pueden dar, pero me gustaría dejar aclarado que no es que el decreto es de cumplimiento y de orden público y se debe cumplirse, obviamente, pero que hay situaciones y están contempladas en el mismo decreto para dejar de lado esta cuestión de la prohibición de iniciar el desalojo, de ejecutar el contrato. Y es para estas personas que el decreto llama que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y me detengo un segundo porque cuando uno lo lee dice, bueno, pero ¿y qué significa? ¿Qué es en situación de vulnerabilidad? Y acá sí me pongo un poco en mi lugar de abogada y pienso en que uno puede presentarse a la justicia y poner ante el juez la situación particular de cada persona, en este caso hablando de la parte del locador. Porque, a ver, el decreto habla de esta persona que necesita del canon locativo para vivir. Bueno, pero, a ver, y que habla de que necesite para su subsistencia y para el de su grupo familiar. Y esto es muy amplio, porque dentro de las personas en situación de vulnerabilidad yo pensaba en un sinfín de situaciones que se pueden dar. Y en un sinfín de situaciones que se pueden dar teniendo en cuenta la situación del locatario. ¿Por qué? Porque no siempre se da que el locador es el empresario que invirtió y tiene 20 propiedades, 20 departamentos, y el locatario es un individuo que es un asalariado, por ejemplo, clase media. No siempre es así. Y muchas veces se encuentra esta situación de una persona, del locador, que vive de eso, que realmente invirtió, que tiene una sola propiedad, y que con ese dinero realmente vive, o sea, sumado a, por ejemplo, un ingreso de jubilado, se me ocurre, que logró capitalizarse en una propiedad, y que con eso realmente subsiste, o genera un ingreso para tener un estilo de vida estándar medio.
Entonces ese es un caso de vulnerabilidad. Por lo cual hay muchas situaciones, la edad, personas que en principio la edad es un parámetro a tener en cuenta por el juez cuando evalúa esta vulnerabilidad, si se aplica o no este estado de vulnerabilidad. Las personas más grandes, las personas jubiladas, los pensionados, los discapacitados, los imposibilitados, aunque no estuvieran en una franja etaria mayor, pero estuvieran imposibilitados de acceder a un trabajo, personas con hijos, y situaciones en las cuales haya una diferencia entre los ingresos de los inquilinos y el del locador. Eso me parece que es un punto también a tener en cuenta, porque uno sabe, porque ustedes le piden recibos de sueldo, más allá de las garantías a los inquilinos que acrediten la capacidad de ingresos para poder decir, bueno, sí, yo este tipo de alquiler lo voy a poder pagar. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, y me parece que el ámbito para resolver estas situaciones previo a ir a la justicia es desde la inmobiliaria, es conversarlo desde la inmobiliaria. Muchas veces sí interviene asesoramiento legal y está bien, y corresponde, pero me parece que a veces uno se centra en decir, bueno, pero está suspendida los desalojos, que es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, pero no siempre es de aplicación para todo el conjunto, ¿sí? Cada caso es particular, cada caso hay que analizarlo, y muchas veces se termina informando como corresponde al inquilino, decir, bueno, no, mira, vos tenés un ingreso muy importante, tenés capacidad de pago, y corresponde que pagues. Siempre hablando de la posibilidad de resolver los conflictos en forma alternativa, que es lo que hoy en día mismo la justicia lo pregona, porque tenemos prácticamente mediación previa y obligatoria en casi todas las materias. Me parece que apunta a eso, a intentar resolverlo previo a llegar a la justicia, y muchas veces le ahorramos mucho tiempo y malestar al locador. No funciona para todos los casos, lógicamente, pero es algo a tener en cuenta, que obviamente tendrá que tener el acompañamiento jurídico que corresponda, ¿sí? Bueno, planteados estos casos, creo que de lo que quería hablarles del decreto estamos bastante, bueno, cualquier cosa, si no, se dará, después al final revisamos algún tema que me quedó ahí medio en el medio. Pero bueno, retomemos entonces en este contrato que se terminó, o en esta propiedad que no estaba alquilada, supongamos. Hoy en día las inmobiliarias están consideradas como actividad exceptuada y esencial, pueden trabajar, como nosotros, como los abogados también, podemos atender en nuestros estudios ya hace bastante. Con lo cual, cumpliendo con el protocolo que está establecido por la municipalidad y que está coordinado obviamente con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que esto es muy importante, porque esto también es lo que genera seguridad a la población, a la gente, a los clientes, cuando se comunican o cuando se acercan al inmobiliario, cuando preguntan si se pueden acercar al inmobiliario. Entonces, manteniendo y todas las previsiones que establece el protocolo sanitario, y esto lo deben conocer todos ustedes como profesionales, pero bueno, lo más importante que es para la mayoría de los lugares que tienen atención al público, que es esta cuestión de distanciar en el tiempo a las personas que se atienden, ya sea por estableciendo turnos, o en las que son oficinas que son más grandes, que tienen distintos lugares, para que las personas que van no estén juntas. El protocolo lo que establece es un máximo de 3 personas en atención al público, y que quienes se acerquen a las oficinas no sean más de uno en cada habitación, suponiendo que en una oficina haya más de un recinto para atención. Esto es importante de tener en cuenta. La mayoría, por lo que me han estado haciendo saber en este último tiempo, atiende de a una persona, que me parece que es lo más correcto. Bueno, todas las demás cuestiones sanitarias las conocen, es las de ir a cualquier oficina,
y teniendo en cuenta que es la seguridad del profesional y la seguridad de quien asiste a la oficina. Aún así, las personas tienen todo el derecho a decir, yo no concurro porque, bueno, soy persona de riesgo. De hecho, el protocolo establece que hay que minimizar el contacto con las personas que están en situación de riesgo o que pudieran tener síntomas. Entonces, vuelvo con esto de priorizar la atención y el acercamiento hacia el profesional por todos los medios posibles. Hoy en día se amplían y quizás queda un poco de lado algunas cuestiones más formales, pero para dar a conocer, para informar, para mantener informado al cliente y a las personas que quieran obtener información de lo que fuere, de una propiedad en alquiler, en este caso porque hablamos de contrato de alquiler, es importante que utilicemos todos los medios a nuestros alcances para que el cliente, la persona, se sienta asesorada e informada. Y eso es importante, esa es una de las funciones más importantes hoy en día, la de poder asesorar e informar. Siempre es importante, pero hoy, más que nunca, porque hay muchas cuestiones dando vueltas a nivel periodístico y de un montón de personas que uno habla, opina, y a veces no es lo correcto, no es lo que se ajusta a derecho, y ahí es donde entran ustedes en decir, bueno, no, las cosas son así, son de esta manera. La gente hoy en día no para de hablar de la nueva ley, están todos muy, está este tema en ebullición, y es importante dejarles aclarados que si hoy en día tienen que conformar un contrato de alquiler, van a ser con las prescripciones vigentes, que la nueva ley aún no entró en vigencia. Eso es importante como para dejar aclarado ese punto. La conformación de los contratos siguen siendo por escrito, deben ser por escrito, más allá de que utilicemos los medios de comunicación como por ejemplo vía mail para mandar proyectos, para solicitar las garantías, la información del posible inquilino, siguen siendo por escrito. Esto no ha cambiado, la realidad es esa, y las partes deben firmarla, y deben firmarla en forma presencial. No existe hoy otra forma de firmar un contrato que acarree o sea, que obligue a la parte y que hagan hacer las obligaciones de cada una de las partes, si no es la firma manuscrita o hológrafa, como decimos nosotros los abogados, ¿sí? Entonces, frente a esto, no queda otra situación más que cumpliendo con los protocolos, hacerle saber esto a la parte, manifestarle esto a la parte para que entienda que, bueno, de esta manera es como debe realizarse un contrato, aún hoy en día. Porque si no corremos el riesgo, más allá de que, digamos, mando por correo y me dijo que lo recibió, corremos el riesgo del día de mañana, ante un incumplimiento o ante la posibilidad de que se tenga que ejecutar ese contrato, no tenga validez, ¿sí? Y entonces acá quiero detenerme un segundito en el tema de las firmas. Entonces yo digo que las partes tienen que ir a firmar frente a quién, frente al profesional. El corredor es quien debe estar presente en este momento, y a veces esto parece como, mirá lo que me dices, y yo esto ya lo sé, bueno, pero a veces no sucede. Entonces, lo importante es que esta obligación o esta necesidad de que el profesional esté presente en el momento de la firma, se condice con que luego este profesional es quien va a cobrar su comisión por este trabajo que ha realizado de intermediación. Con lo cual, esta obligación nace con este contrato, comienza con la intermediación entre dos partes, pero va a concluir y va a dar origen a la obligación de las partes de abonar los honorarios del profesional cuando firma el contrato. Más allá de que hoy en día probablemente no van a estar las dos partes en ese mismo momento, pero cumpliendo con esta situación de establecer distintos momentos en el día, podría ser el mismo día, vaya, se acerque y firme. Dentro del cuerpo del contrato es muy importante, la mayoría lo hace, eso es cierto, pero es muy importante que estén siempre los datos de la inmobiliaria, del profesional que está interviniendo en este contrato de locación.
tiene que estar al pie su firma y su sello, con todos sus datos de colegiación. Esto avala la actividad del profesional, es lo que pregonamos siempre desde el colegio, de que estén cumplidas estas condiciones, que está, yo sé que ustedes saben, está en el Código Civil, está en la ley que reglamenta la profesión, pero bueno, a veces suceden situaciones irregulares que, bueno, la idea es que siempre trabajemos para que cada vez sean menos los casos. Cuando este contrato está firmado por ambas partes, este contrato está perfeccionado y firmado ante el profesional corredor que también suscribe el contrato, este contrato se perfecciona en ese momento y nacen las obligaciones de ambas partes. Esto es importante, no es necesario de la intervención de ningún profesional más para que nazcan las obligaciones entre ambas partes, locador y locatario, ¿sí? Luego el profesional lo que hace es, bueno, una cuestión administrativa, se va a dirigir al colegio, va a certificar su intervención, lo que se certifica en el colegio es la intervención como matriculado que está habilitado para ejercer la actividad de corredor, se paga el timbrado ante ARBA, que es el impuesto de sello. Esto es muy importante porque con estas dos cuestiones, aunque son administrativas, son las que le posibilitan después al inquilino para realizar todos los trámites. Entonces, que tenga que ver con servicios, con cualquier acreditación que tenga que hacer luego, o de domicilio, certificación de domicilio, siempre lo hace con el contrato timbrado y certificado ante el colegio departamental, que le corresponde en este caso el Colegio de La Plata, ¿sí? Es importante que quede claro que la certificación es del profesional que intervino, esa es la certificación que se realiza en el colegio. Sumado a esto, se abona el timbrado, que es una carga que tiene el locatario, y que es muy importante, porque muchas veces sucede que dicen, bueno, por ahora no voy a timbrar el contrato, y esto acarrea que luego en el momento, y esto es algo que también debe quedar muy claro y que se lo deben informar si es una opción que hace el propietario, hay que informar que luego, si en algún momento este contrato no se cumple o alguna de las cláusulas no se cumple y hay que ejecutarlo, este impuesto va a tener que ser abonado con más una multa por haberse abonado fuera de término. Es un requisito esencial, como el requisito que yo les comenté hoy más temprano, de notificar en forma fehaciente al inquilino cuando no abona. Bueno, esto también es un requisito, no se va a poder ejecutar ni dar curso a la acción si no está el timbrado correspondiente. Esto a veces parece muy simple, muy de la práctica, pero a veces al locador o al inquilino cuando dice, pero ¿por qué tengo que abonar este impuesto? Bueno, es importante que quede claro que es una carga que debe ser abonada. Pero reitero, el contrato se perfecciona cuando se firma en la inmobiliaria, ahí queda perfeccionado, ahí nace ese contrato y nacen las obligaciones para ambas partes, ¿sí? Bueno, ahí ya me imagino que empiezan a aparecer estas cuestiones de, bueno, ¿y qué hacemos con la certificación de las firmas de las partes? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nosotros, muchos profesionales, van y certifican la firma con un escribano, con un notario de confianza? Bueno, yo quiero hacer la diferencia, y creo que queda bien claro, de que aún estando certificadas las firmas de las partes por ante escribano, eso no quiere decir que esté reconocido la totalidad del contenido del contrato. No es que el escribano cuando certifica la firma es como que pone un manto de fuerza pública, si se quiere, en todo el contrato. Lo único que hace el escribano es certificar que el señor Juan Pérez se presentó con su DNI y es el mismo que firma el contrato, ¿sí? Pero es una cuestión más que puede estar o no puede estar. Hay locadores que esto no lo conciben si no hacen esta certificación con un escribano, porque lo conocen, porque toda la vida se manejaron de esa manera, pero si la consulta es hacia el profesional, el corredor, si es necesario, pues no es necesario para iniciar luego la ejecución.
La diferencia estará en cómo se va a tramitar ese desalojo o esa ejecución por cobro de alquileres impagos. Pero eso es otra cuestión, es una cuestión procesal que ni siquiera va a ser una cuestión del profesional corredor, sino que va a pasar por el abogado cuando tenga que presentar esa demanda, sí la tiene que presentar, porque en realidad los contratos se firman para cumplirse y para concluir de forma normal y habitual con la finalización del contrato. ¿Sí? Esa es la diferencia importante y que me parece que muchas veces en el devenir de la práctica se confunde y no queda claro. Entonces, nada, reitero esto, la obligación de cada parte en el contrato nace con la firma. Por eso es tan importante la firma de puño y letra de la persona. Y es importante, y esto también es de buena práctica, que y también es una obligación del corredor, la cuestión de solicitar el DNI, pero de guardarse, de guardarse una copia del DNI de la persona. Muchas veces se actúa con poder, porque a veces el propietario de la propiedad del inmueble que se va a alquilar es una persona mayor, por ejemplo, me ha pasado, entonces se presenta el hijo o el nieto con un poder. Bueno, esta cuestión de acreditar la representación es importante que quede en poder del corredor, porque en algún futuro puede ser solicitado por el locador si fuera necesario ejecutar este contrato. Entonces, es importante la acreditación de la identidad en el momento de la firma del contrato ante el profesional corredor, ¿sí? Bueno, me parece que hablamos de los métodos alternativos de resolución de contratos. Estaba pensando a ver si me había quedado alguna cuestión para retomar. Bueno, sí, hago esta salvedad, que frente a esta situación que estamos viviendo de cuarentena, de aislamiento, a veces es más complejo el tema de que las partes se trasladen hasta la inmobiliaria. Siempre es importante hacerles saber que, bueno, ya cada uno lo sabe, pero cuentan con la posibilidad de tener permisos para hacer estas actividades, que son actividades importantes, impostergables, y se les otorga el permiso para acercarse a la inmobiliaria a realizar las firmas del contrato. Hoy en día se está haciendo, la realidad es que se está haciendo de esta manera. Y es importante hacerles saber que no es lo mismo un consentimiento vía web, vía mail, no surte el mismo efecto. No tiene el efecto de nacimiento de esta obligación, de contrato, se perfeccione. Hoy en día no existe otro método, no existe la firma digital para las partes, para los particulares, sí o sí el código establece, y aún esto en nuestra legislación vigente, no sé si eso cambiará en algún momento, pero por ahora no. Entonces, es necesario también informar de esto, de que deben firmarlo en forma presencial.